Amigos, un gusto dar la bienvenida nuevamente a nuestro programa y cumpliendo una promesa que habíamos hecho, traer nuevamente a la doctora Aleyari Figueroa, endocrinóloga, para dar continuidad al tema que anteriormente conversamos con ella y se trata de la diabetes. Doctora Figueroa, bienvenida. ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno tenerla nuevamente con nosotros. Claro. Doctora, mucho que hablar sobre la diabetes, pero creo que quedamos en la idea de las complicaciones, de conversar sobre las complicaciones. Yo diría que muchas veces temidas complicaciones, ¿no?, sobre la diabetes. Así que vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Pues mira, las complicaciones más frecuentes de la diabetes, y quiero hacer hincapié que muchas de ellas las vemos desde que tenemos cualquier aumento de azúcar, ¿verdad? Ningún aumento de azúcar en exceso en nuestro cuerpo, ya sea prediabetes o diabetes, es bueno. Y este exceso de azúcar, de lo primero, ¿verdad?, que vamos a empezar a presentar son complicaciones que se pueden dividir entre microvasculares y macrovasculares. ¿Y qué significa eso? Pues microvasculares es la que más conocemos, que es la que se asocia con los ojos, que es la retinopatía diabética, que tristemente es la causa número 1 de ceguera a nivel nacional, de pérdida de visión. Tenemos la neuropatía diabética, que de igual forma es la parte de los síntomas antes mencionados referente a los calambres, al hormigueo, al dolor. Es frecuente, doctora, muy frecuente. Y lo más triste es que con el tiempo esta neuropatía diabética, que se asocia con el descontrol de los niveles de azúcar, el paciente desarrolla pérdida de sensación en sus pies, que es lo que hace que esté a riesgo de úlceras, que es lo que hace que entonces, ¿verdad?, tengamos complicaciones de amputaciones de deditos y de piernas, ¿verdad? Eso es algo progresivo, que después de las complicaciones ahí sí más temidas de la diabetes. Y continuando con los microvasculares, tenemos la enfermedad renal diabética. Enfermedad renal diabética quiere decir que ese exceso de azúcar hace que nuestro riñón trabaje muchísimo más y causa unos cambios en el riñón, que empieza a botar proteína, y luego de botar proteína en el riñón, pues entonces empieza a alterar su función. Y pues muchos de nuestros pacientes terminan con un fallo renal avanzado o hasta en diálisis. Eso a nivel de lo microvascular. Y hablando de lo macrovascular, pues nuevamente la causa número 1 de muerte, ¿verdad?, en pacientes con diabetes es cardiovascular. Cardiovascular quiere decir ya sea de algún infarto, ya sea de lo más común, que es fallo cardíaco, que el corazón sea más vaguito, por así decirlo, ¿verdad?, funcione un poco menos, que eso tiene otra serie de síntomas y complicaciones, o derrames cerebrales, que, ¿verdad?, lo más importante y preocupante es que muchas veces el paciente no perece, pero queda encamado, ¿verdad?, y tiene pues complicaciones asociadas a eso. La diabetes siempre está como en la cuarta, quinta causa de muerte. Actualmente la tercera. Ahora la tercera, wow. Sí, y es por sus complicaciones. Cardiovascular sigue siendo primero, pero muchas de las cosas cardiovasculares son secundarios a pacientes que tienen diabetes. Claro. Además hay una asociación con diabetes y obesidad, por ejemplo, problemas metabólicos en general, que eso pone más riesgo al paciente. Definitivo. Ahí me diste ahí como pues, esa es mi especialidad. Definitivamente. Exactamente. Sí, porque es que aquí aprovecho para mencionar, y lo he mencionado en otras oportunidades, por ejemplo, el tema de la obesidad, que algunas personas o en general lo miran como, bueno, una complicación, pero es que la obesidad es un diagnóstico, es una condición de salud, y que a veces es bastante frecuente, comórbida con, en este caso, la diabetes. Sí. Y complica la situación. De hecho, si me permites, te puedo hacer, ¿verdad?, la relación patofisiológica que existe detrás de esto. Muchas veces pensamos, como comentas, que la diabetes y la obesidad están relacionadas. No solamente están relacionadas. La causa número 1 de diabetes es obesidad. O sea, la obesidad es un problema crónico, un problema de una condición médica, una enfermedad crónica multifactorial que crea un ambiente inflamatorio y tóxico en el cuerpo del paciente. Y esa toxicidad, eso se llama lipotoxicidad. Ese exceso de tejido adiposo crea mucha inflamación, y esa inflamación crea resistencia a insulina, para ponerlo de forma, ¿verdad?, simple. Y esa resistencia a insulina es lo que nos lleva a diabetes tipo 2. Sin contar los problemas de colesterol asociados a esa lipotoxicidad y a esa azúcar elevada, que entonces se junta todo y definitivamente es una cosa, no solamente bajarle peso, no solamente es controlar el azúcar, es controlar el colesterol, es controlar la presión, ¿verdad? Todos esos son factores asociados, pero definitivamente la raíz, el estadio 0
de lo que es todos los problemas metabólicos es el exceso de adiposidad o la obesidad. La obesidad. Y esto es un problema de salud pública importante en Puerto Rico. Definitivo. En Estados Unidos en general, pero yo siempre siento que hay que hacer mucho más. Definitivo. En este campo, en esta área. Sí. Ahora, doctora, de estas complicaciones, ¿cómo podemos prevenirlas? Pensando quizás en lo micro, ahora hablando de lo microvascular. Claro. Estamos hablando de ¿qué tanta cantidad de personas con diabetes y seguramente personas que nos están viendo en este momento se quejan de malestares en los miembros inferiores, en las piernas, estos calambres, ¿hay algo que se puede hacer? Pues mira, la realidad es que las guías nos establecen que el control glucémico, ¿verdad? O control de la diabetes estricto es lo primero que hay que hacer. Punto importante, muchas veces el paciente dice, pero yo tengo mi azúcar bien y como quiera me molesta. La realidad es que muchos de los cambios a nivel de neuropatía, al igual que retinopatía y al igual que en el riñón, a pesar de controlar la diabetes, ya hay cambios que son irreversibles. No quiere decir que por esto no vamos a controlarlo. Claro. Simplemente que hay que evitar esa exposición a exceso de azúcar, pero lo que se expuso, lo que pasó muchas veces, no lo podemos revertir al 100%. Así que tenemos fármacos, ¿verdad? Tenemos terapias que ayudan entonces con los síntomas de neuropatía a los pacientes. Tenemos podiatras, ¿verdad? Que son especialistas en pies, que es donde se recomienda que nuestros pacientes con neuropatía vayan a hacerse su corte de uñas, si tienen uñas enterradas, uñeros, para que no se hagan lesiones, para evitar complicaciones de úlceras y amputaciones. Y de igual forma, a nivel de riñón y de los ojos, todo paciente con diabetes anualmente debe ir a su oftalmólogo, pero eso es aunque no tenga retinopatía, eso es una evaluación anual. Y de igual forma con el riñón, nosotros en endocrinología le evaluamos los niveles de proteína para entonces detectar a tiempo esos cambios a nivel de riñón y poder minimizar la progresión a fallo renal, a diálisis o complicaciones asociadas. O sea que el mensaje es siempre el mismo, la prevención es importante a tiempo, identificar para que esos cambios no sucedan, que ya pues nos ha sido muy claro en decir que son irreversibles. Así que tenemos que intentar, acaba de mencionar, hablando del riñón, y para saber si hay proteínas en orina, pues hay que hacerse un examen de orina. Hay que hacerse un examen. Así que el mensaje siempre es que prevención, y si no, pues que acudamos a especialistas como por ejemplo la doctora Aleyari Figueroa, endocrinóloga, que como siempre, doctora, un gusto haberla tenido con nosotros. Claro que sí, estamos a la orden.